Bueno, vamos a hacer otro ejemplo de ecuaciones diferenciales homogéneas, como para terminar de ver si cerramos el tema, si los puedo ayudar con este segundo ejemplo. Si no, siempre acuérdense que vamos a seguir viendo casos en la parte práctica, ¿bien? Decíamos entonces, hasta acá de las ecuaciones diferenciales ordinarias, o sea, de las que solamente tienen una variable independiente, vamos a trabajar las de primer grado y primer orden, ¿sí? Para encontrar la resolución de algunas de estas ecuaciones diferenciales. Hasta ahora conocimos un método, el método de variables separables. Y luego, en esta segunda etapa, en este segundo método, estamos viendo que un tipo de ecuaciones diferenciales, las denominadas ecuaciones diferenciales homogéneas, que deben cumplir con una cierta característica que ahora vamos a repasar, pueden, por un reemplazo de variables, por una sustitución de variables, resolverse como aquel método que ya conocíamos, el de variables separables, ¿bien? Bueno, entonces acá vamos leyendo lo que dice la pantalla, dice, veamos otro ejemplo, resolver la ecuación diferencial x al cuadrado más xy diferencial x menos x cuadrado diferencial y igual 0. Nosotros podríamos intentar separar variables directamente, ¿no? Todas las x con el diferencial x de un lado de la igualdad, todas las y con el diferencial y en el numerador del otro lado de la igualdad. Sin embargo, aquí es muy rápido de ver que no vamos a poder separar esas variables porque fíjense que el diferencial x en el primer término, por acá, ¿sí? Está en un producto donde está afectada x al cuadrado, xy, y no hay manera de sacar solamente la x de este producto, porque acá si sacamos factor común x, nos va a quedar una x acá adentro igual, ¿bien? Inténtenlo, intenten separar variables, van a encontrar con que no hay manera de separar las variables sin antes pasar por el proceso que estamos aprendiendo. Para verificar que es una ecuación diferencial homogénea, decíamos, vamos a despejar la derivada de y. Bien, y entonces ahí vamos a trabajar la ecuación diferencial para ver si es homogénea de grado 0. Entonces tenemos x cuadrado más xy diferencial x menos x cuadrado diferencial y igual 0. Podemos pasar todo esto hacia el otro lado de la igualdad, quedándonos positivo x cuadrado diferencial y igual x cuadrado más xy diferencial x. Acuérdense que nosotros queremos llegar a esto, derivada de y respecto de x. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y este que está acá, el diferencial x que está en el segundo miembro, lo vamos a pasar dividiendo el primer miembro. Y el x cuadrado, que está en el primer miembro, lo vamos a pasar hacia el otro miembro dividiendo, ¿sí? Este lo vamos a traer acá. Bueno, la flecha más extraña del universo. Y este lo vamos a traer para este lado, ¿sí? Entonces, de esa manera, estamos separando variables. Estamos despejando la derivada de y respecto de x, quedándonos entonces la derivada de y respecto de x como una función de x y de y. Fíjense, derivada de y respecto de x igual a x cuadrado más xy sobre x cuadrado. O sea, le doy valores a x y encuentro el valor de la derivada de y respecto de x. Bien, ¿qué es lo que queríamos? Una vez que llegamos entonces, una vez que despejamos la derivada de y como una función de x y de y, la derivada de y respecto de x como una función de x y igual a x cuadrado más xy sobre x cuadrado, procedemos a verificar que sea homogénea de grado 0, agregando a cada variable el múltiplo t perteneciente a los reales. Entonces, ahora la derivada de y respecto de x la hacemos en función de tx, ti, y cada vez que encontramos una x o una y, le vamos a reemplazar por el valor tx, ti. Acá que teníamos x cuadrado, vamos a poner tx al cuadrado. Acá que teníamos xy, vamos a poner tx, ti. ¿Bien? Y abajo que teníamos x cuadrado, ponemos tx al cuadrado. Si vamos desarrollando si vamos operando matemáticamente, este cuadrado acá lo podemos distribuir, nos queda t al cuadrado por x al cuadrado. Este de acá abajo también lo podemos distribuir, t cuadrado por x cuadrado. Acá tenemos tx, ti. En este producto tenemos dos bases iguales, que son la t. Bien, entonces bases iguales se suman los exponentes a la 1 más 1, t al cuadrado. En definitiva, del numerador podemos sacar como factor común t al cuadrado. Bien, que está en el primer término y en el segundo término. Y en el denominador, bueno, se ve claramente que está también t al cuadrado. Esto en definitivas no es otra cosa más que 1. Bien, t cuadrado sobre t cuadrado es 1. Que es lo mismo que decir t a la 0. Cualquier número a la 0 es 1. Y vuelve a quedarnos
vuelve a quedarnos la función original, x cuadrado más xy sobre x cuadrado, ¿bien? Acá abajo. Discúlpenme, se me corrió la pantalla. Entonces se verifica que estamos ante una ecuación diferencial homogénea de grado 0. ¿Por qué? Porque cuando reemplazamos por el múltiplo t agregado a cada variable, llegamos a la misma función original, a la misma expresión original, multiplicada por t a la 0. Por lo tanto, homogénea de grado 0. Y una vez que podamos verificar, ¿sí? Ya verificamos que entonces es una ecuación diferencial homogénea, podemos resolverla con reemplazo y separación de variables. Resolver entonces la ecuación que ya conocíamos, x cuadrado más xy diferencial x menos x cuadrado diferencial y igual 0. Realizamos el cambio de variables, y igual a b por x, diferencial de y igual b por diferencial de x más x diferencial de b. Tengamos en cuenta que acá lo que hacemos es la derivada de un producto, en este caso el diferencial de un producto, ¿sí? Tenemos el producto b por x, hacemos en el primer caso la derivada del segundo por el primero sin derivar, entonces queda la derivada de x es 1, b no lo derivamos, nos queda b por diferencial de x. En el segundo caso, la derivada del primero por el segundo sin derivar, la derivada de b es 1, x no lo derivamos, x por diferencial de b. Entonces el diferencial de y lo reemplazamos por b diferencial de x más x diferencial de b. Volvemos a la ecuación que teníamos, a la de acá, y cada vez que encontramos y, la vamos a reemplazar por bx. Y cada vez que encontramos diferencial de y, lo vamos a reemplazar por x diferencial b, b diferencial, más b diferencial x, que es lo que encontramos acá. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta acá? Una vez hecho esto, empezamos a matematizar, ¿sí? A revisar las operaciones. X cuadrado por diferencial de x cuadrado diferencial de x. X, bx diferencial de x me queda x cuadrado b diferencial x cuadrado b diferencial x. X cuadrado por x diferencial b me queda menos x cubo diferencial b. Por acá, menos x cubo diferencial b. Y por último, menos x cuadrado más por b diferencial x me queda menos x cuadrado b diferencial x. Si ustedes ven, el segundo término y el cuarto término se pueden simplificar, uno positivo y el otro negativo, son dos términos iguales. Quedándonos en la expresión solamente x cuadrado diferencial x menos x cubo diferencial b igual 0. Acá nos quedan dos variables en la operación b y x, ¿sí? Y ya no tenemos más de dos términos, por lo tanto vamos a poder separar variables, que era lo que queríamos. Pasamos entonces el x cubo diferencial b hacia el otro lado de la igualdad, x cuadrado diferencial x igual a x cubo diferencial b. Simplificamos, pasando de x cubo hacia el primer término, y por lo tanto nos queda 1 sobre x diferencial x. Y en el segundo término nos queda diferencial b, que es lo mismo que decir 1 por diferencial b. Aplicamos integrales en ambos lados de la igualdad. E integramos. La integral de 1 sobre x es logaritmo natural de x. La integral de 1, diferencial b, es b. Y bueno, y tenemos que agregar una constante, ¿sí? La constante es c1. Acá, si bien ya resolvimos las integrales, no resolvimos la ecuación original. Porque ¿cuál es nuestra duda? Nuestra duda es y igual a f de x. Eso es lo que buscamos encontrar. Entonces, recuperamos la variable y eliminamos la variable b que habíamos utilizado para resolver. ¿Cómo recuperamos la variable y? Si y es igual a b por x, entonces esta b que tenemos acá será igual a y sobre x, ¿sí? Pasamos el x dividiendo, nos queda que b es igual a y sobre x. Entonces, si acá teníamos esta solución con b, la podemos cambiar por la solución logaritmo natural de x igual a y sobre x, que sabemos que es b, más una constante. Buscamos despejar nuestra función solución, lo que estábamos buscando al principio, y igual a una función de x, y entonces empezamos, logaritmo natural de x igual a y sobre x más c1. Y sobre x es igual a logaritmo natural de x, y paso el c1 para allá restando, ¿sí? En definitiva, lo que me está quedando es una nueva constante, que es la opuesta de C1, ¿sí? Menos C1, pero directamente se puede decir más C2. Y sobre X también podría decirse que es igual al logaritmo natural de X más el logaritmo natural de C. Esto es un número.
Pues, ¿a qué es igual este número? A este C2 de acá. Bien. Entonces acá incorporamos una nueva constante. Cuando tenemos la suma de dos logaritmos, lo podemos escribir como el producto de los argumentos. Entonces me queda logaritmo natural de c por x. Y por último, este x que tenemos acá en el denominador, puntual ahí, lo pasamos multiplicando hacia el otro lado, llegando a la solución general, y en función de x es igual a x por el logaritmo natural de c por x. Bien, esta es una solución general, al igual que vimos en variables separables. Podríamos dar un valor a la c para encontrar una solución particular. Podríamos dar una condición inicial para encontrar una solución singular. Podríamos aplicar el límite ahí en función de x cuando x tiende al infinito para hacer el análisis de estabilidad. Bien, sobre las soluciones podemos realizar todas estas operaciones. Bien, espero que les haya ayudado a entender un poco mejor el tema de ecuaciones diferenciales homogéneas. Insisto, lean la teoría, lean las notas de cátedra, ayúdense también con la resolución de los ejercicios de la práctica. Bueno, hasta el próximo.